Sin duda, después de hacer todo ese despliegue y todo ese desarrollo, en instancias como los talleres en Venezuela, se pudieron utilizar herramientas como el mapeo del TUMI dentro de la calendaria. Se puede ver mucho de la realidad concreta del contexto de manera no lineal y de una manera muy fácil, porque los 4 pasos están integrados dentro del sistema de referencias, están linealizados dentro de la calendaria para que yo pueda en esta frecuencia humana transitarlas de manera no lineal. Es una integración perfecta entre el plano lineal, el espacio y este ejercicio que hace la lógica global convergente con nuestra percepción, parametrizar el eje del tiempo en su naturaleza lógica correcta, digamos, ¿sí? Que tiene más que ver con la no existencia, con el instante. Entonces ahí calendaria empieza a aportar mucho más que frecuencias temporales, que parámetros que tengan que ver con los números. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo dentro de esa relación de los cuadrantes cómo se vinculan los principios. Porque tenemos lógica, inhumano, va a tener el cambio ese de la naturaleza lógica del femenino lineal al masculino no lineal. Después tenemos el pasaje al femenino no lineal y después al masculino lineal. Pero esto es una perspectiva muy primitiva de la propia calendaria, porque si lo miramos en términos lógicos, todo lo que son los mapas lineales tienen que ver con la existencia, por lo tanto va a haber un femenino muy implícito ahí. Nos vamos a dar cuenta de una manera mucho más refinada cómo se vinculan los principios dentro de la existencia. ¿A través de qué? De las experiencias que nosotros vivimos, porque calendaria no sirve para parametrizar lo que yo voy a vivir, sino totalmente al revés. Yo vivo y tengo ese mapa espacio-temporal para darme cuenta dónde estoy, que no tiene nada que ver con hacer que las cosas coincidan con algo, sino al revés. Es como tener un GPS para saber dónde estás, espacial y temporalmente, dentro de los códigos de tu propia particularidad, utilizando una lógica que es global y convergente. Entonces, ¿cómo se traduce eso en lo particular? Y poder darte cuenta dónde estás, pero no con el fin de corregir errores, sino de tomar la conciencia impersonal que ese error tiene. Y ahí no tiene nada que ver con que si es mejor trabajar en un trabajo remunerado y dependiente, o es mejor ser un autorreferente, de tener una empresa propia y autogestionarte toda la existencia. O sea, no tiene que ver con el resultado. Tiene que ver con otra cosa, mucho más profunda, que tiene que ver con una integridad, además de todas las velocidades, donde no hay un diseño que cumplir. Hay una lógica para guardar cualquier diseño y para utilizar lo que yo percibo como un error dentro de la existencia con un propósito que no tiene nada que ver con corregirlos. Y si eso no es trascender los diseños particulares, ¿qué es? Porque no hay manera de hacer eso sin trascender el diseño particular. No hay manera de hacerlo sin trascender el diseño particular. Si me quedo pegado al sufrimiento o a lo que a mí el error me informa o lo que a mí no me gusta de mi vida o lo que yo no sé qué, no se puede funcionalizar eso. Por muy calendaria, por muy nada. Indefectiblemente, para tomar el aporte de la calendaria, y no estoy hablando de candelaria, porque eso es cuando se enciende la llama, y yo no creo que estemos en esa instancia para nada, lo que hace es hacerte repasar de manera no lineal por todo el desarrollo de la perspectiva. Si no, no la puedes tomar. Entonces, yo pongo este ejemplo. Es como si fuera que te presentaran ese eje Y como en una pajita, en un sorbete, porque pajita tiene otro significado en algún lado. Y vos empezarás a ver qué hay dentro de esa Wi-Fi que está sucio. Le empezamos a ver a la propia conexión, ¿no? Le empezamos a ver el pegoteo, le empezamos a ver dónde tenía yo confundido un aspecto lógico no lineal con un aspecto lineal. Eso hace calendaria, porque para poder tomar de manera íntegra ese aporte que viene a través de la Tierra, indudablemente, tiene que ver con el receptor Tierra desde donde lo mires, para que vos puedas tomar eso, indirectamente te hace repasar todo, internamente. Entonces, ahí vos vas a ver mucho de los lugares donde todavía está prendido desesperadamente la identidad particular, haciendo ese anclaje todavía, ¿no?
Pero ¿para qué te va a servir eso? ¿Para ir a darte con un látigo? No, no es para eso. Yo ahí, ya al poder detectar ese agarre que tengo ahí, ya está todo hecho ahí. Porque esa es la riqueza, ahí te lo puede mostrar. Y no hay otra cosa mejor que saber dónde estoy. No hay, porque es todo lo que hay que saber. ¿Dónde estoy? Entonces yo puedo, cuando sé dónde estoy, concretamente, no fantasiosamente o no solo fantasiosamente, sino no solo lógicamente dónde estoy, no. Concretitamente dónde estoy, se puede producir el enlace biológico. Ya no es lógico el enlace, que es un poco el espíritu de lo que quiso transmitir, miren la palabra, ¿no? El encuentro que se llamó Drogas, un puente a la independencia. Transformar un enlace lógico en un enlace biológico, que al diseño le quedara bien clarito que el que se tiene que hacer la conexión es este aspecto de la realidad, no el mental o el del diseño, ¿sí? Sino cuerpo físico y biológico, el humano, en función 0 y 1 de manera simultánea. Entonces, esa propuesta de la calendaria, que tampoco está desenmarcada de biopolítica, porque tiene que ver con lo que decía antes. Si yo estoy mirando mi diseño particular cuando hablo de mi frecuencia, ¿no? De la frecuencia de cada uno, y de ese mapeo sobre la hoja de lo particular, yo estoy viendo el político internamente. Estoy viendo la izquierda y la derecha del receptor. Estoy viendo cómo se funcionalizan los principios dentro de la existencia concreta. Los me gusta, los no me gusta, los colorados, los blancos, los del Frente Amplio, los de izquierda, los de derecha, ¿sí? Los de centro, los que parecen neutrales, los más radicales, todo esto, ¿sí? La izquierda disfrazada de derecha, que las hay muchas, internas, ¿no? Todo eso está integrado dentro de la calendaria, entonces es imposible abordar biopolítica sin comprender la calendaria, en este rediseño de lo que implica la palabra biopolítica, que vamos a descubrir el resignificado de eso, ¿no? No está dado el significado a priori. Entonces ahí calendaria entra implícitamente dentro de ese desarrollo, dentro del desarrollo de biopolítica, como esa manifestación de ese enlace biológico, ¿no? Y bueno, creo que por ahí es lo que no hizo clic. ¿Por qué? Pero ya está, ¿eh? Justo dije, es por ahí. Ah, la batería. Sí. No, pero justito fue. Justito, ¿no? Le hiciste clic cuando dijiste ya está. Sí, cuando dije ya está, hizo clic. Sí. Sincronizado absolutamente. La batería tenía clarísimo. Yo creo que si la batería dijo basta, Es porque ya está. justo cuando vos dijiste. Sí.